lo que queráis usar, en el capítulo 16 del libro de Génesis. Vamos a continuar con nuestra serie. Ya estamos en el capítulo 16. Y, como bien ha dicho Javier, pues vamos a hablar de decisiones. Y vamos a ver qué decisiones toman estos personajes en este capítulo. Los personajes humanos son dos mujeres y un hombre. Casi con decir eso podríamos prever conflicto, ¿verdad? Casi podríamos adelantarnos, dos mujeres y un hombre, conflicto. Pero hay un cuarto personaje, que es el protagonista de toda la Biblia, que es Dios. Entonces, evidentemente, como decía Javier, pues a lo largo del día, desde que nos levantamos, tomamos infinidad de decisiones. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Dónde voy a ir? Etcétera, etcétera. Muchas de estas decisiones, evidentemente, no traen consecuencias muy graves a nuestra vida, salvo rara excepción. Pero ¿qué ocurre con esas decisiones que tenemos que tomar y que sí son decisiones muy importantes y que debemos acertar? Evidentemente, si yo os preguntara, ¿queréis acertar siempre en vuestras decisiones? La mayoría de vosotros, por no decir todos, diría, pues evidentemente sí. Claro, queremos acertar en lo que decidimos, ¿verdad? En lo que elegimos. Pero si os preguntara, ¿siempre habéis acertado en vuestras decisiones, en vuestras elecciones? Y alguien me dijera, yo siempre he acertado, pues no me lo podría creer. No me lo podría creer. Yo creo que todos erramos. Entonces, de lo que queremos hablar en esta mañana, a través de este capítulo 16 de Génesis, es precisamente de qué ocurre cuando tomamos una decisión que no es acertada. ¿Qué solución tenemos? Porque evidentemente va a haber unas consecuencias por de esa decisión que hemos tomado, pero ¿es irreversible? ¿Qué podemos hacer con esas decisiones? Evidentemente, en las decisiones que acertamos, pues obtenemos aquello que nos conviene. Pero ¿cuándo nos equivocamos, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el Señor también utiliza a veces las consecuencias derivadas de nuestras malas decisiones para que seamos capaces de reconocer nuestra insuficiencia. Si yo preguntara, padres, madres, hijos, hijas, ¿siempre habéis acertado con una decisión respecto a vuestro hijo, a vuestra hija, a vuestra hermana, a vuestro hermano, a vuestro padre, a vuestra madre? Me temo que no. Yo tampoco. Como padre he errado a veces y he descubierto cómo el Señor, a través de esos errores míos, cuando he echado la vista hacia atrás, Él me ha enseñado a depender de Él, a decir, yo por mí mismo no soy suficiente, pero Cristo sí es suficiente. Y evidentemente, como decía antes también Javier, es verdad, hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo y tenemos su Espíritu que nos guía a toda la verdad, dice el Señor Jesús. Nos trae consuelo, nos aconseja. Todo esto es el Espíritu Santo. Es consejero, es consolador, nos guía a toda la verdad y contamos con Él. Pero necesitamos tener un oído afinado para poder escucharlo, ¿verdad? Y, como no, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos da un consejo sólido y firme, no en un versículo solo, sino en todo el consejo de Dios que está incluido en su palabra. Por eso es que domingo tras domingo acudimos a considerar su palabra, a contemplarla, a escucharla. Y no solamente los domingos, todos los días deberíamos dedicar un tiempo a meditar, a comer esa palabra, ese consejo y a escudriñarlo. Porque tenemos la guía del Espíritu Santo y tenemos el consejo de Dios, ¿verdad? Pero lo que nos ocurre es que muchas veces no podemos ver más adelante lo que nos va a suceder con la decisión que estamos tomando, ¿verdad? Personas que deciden hacer un viaje, que deciden irse a otro sitio, personas que deciden, como decía Javier, casarse con otra persona, ¿no? En fin,
Son decisiones muy importantes, ¿verdad? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué trabajo coger si tengo dos opciones? ¿Verdad? Y la verdad es, y vamos a reconocerlo de antemano, que somos humanos, y el Señor se complace en suplir nuestras carencias. Fíjate, al Señor le produce satisfacción ayudarte en tus carencias y en las mías. Es un buen padre. El papel fundamental de un padre es el de proveedor. Y Dios lo es. Dios es padre y Dios es proveedor. Y Él se complace en cubrir nuestra insuficiencia con su gracia. Esto es algo maravilloso. Yo soy insuficiente en mi trato con mis hijos, en mi trato con mi esposa, en mi trato con mis hermanos, en mi trato con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Yo soy insuficiente, pero tengo un Dios suficiente y Él me cubre con su gracia. Tener esto no solamente como algo teórico en mi vida es fundamental. No como algo teórico, sino como algo real. El contar siempre con la gracia de Dios. Si nos paramos a pensar, muchas de las cartas del apóstol Pablo o comienzan o terminan con esa frase: gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz de nuestro Padre. Porque la gracia siempre antecede a la paz. Si no conocemos la gracia, si no vivimos la gracia que Él tiene, en esa gracia, es imposible tener paz verdadera. Como dice el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos seríamos un fracaso, en una palabra. ¿Qué os parece? ¿Hasta aquí? Estaba claro que nadie va a acertar siempre en sus decisiones. Yo tampoco. Me voy a equivocar. Pero yo confío en la gracia de mi Señor para cubrir mis carencias. Entonces vamos a ver hoy este pasaje, este capítulo 16 de Génesis, y vamos a ver cómo se desarrolla, porque es un conflicto familiar. Si nos acordamos, como iba el capítulo 15, Abraham le dice a Dios, dice, bueno, aquí está mi siervo Eliezer, quizás él sea a través del cual herede mis cosas, y le dice Dios, no va a ser a través de Eliezer, va a ser un descendiente de tus lomos. Vaya. Y lo corrige, el Señor lo corrige. Vamos a ver cómo comienza este capítulo 16. Vamos a situarnos en el verso 1. Yo voy a leer en la NTV, pero como ya sabéis, intercalo palabras de Reina Valera para darle un poquito más de sentido. Entonces, Génesis 16, verso 1. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, o como dice Reina Valera, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Ve, te ruego, y acuéstate con mi sierva. Quizás, o puede que yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Bueno, lo primero que vemos aquí, por empezar, es a Sarai, la esposa de Abraham, que había oído, lógicamente, que le había dicho Dios a Abraham, le había dicho, no, tendrás un hijo propio, no a través de tu siervo. Dice, sí, de Abraham sí, pero no, quizás no es de mí. ¿Podía pensar eso Sarai? Sí, él va a tener un hijo, pero quizás no sea a través de mí, porque ella se consideraba estéril. Entonces lo primero que vemos aquí es que era una mujer presionada, porque para una persona, una mujer judía y de aquellos tiempos, tener hijos, darle hijos a su marido era una enorme bendición, y ella sentía que esto no lo podía hacer. Por lo tanto tenemos a una mujer presionada, una mujer frustrada, pero vaya, tiene una sierva que se llama Agar. E igual que Eliezer, el siervo de Abraham, dice, bueno, pues quizás sea esta la solución que Dios propone. Vamos a ver que no.
el Señor no me ha permitido tener hijos. Y la pregunta que podíamos hacerle o que le podría haber hecho a Abraham, ¿seguro? ¿Seguro que hay algo imposible para Dios? ¿Seguro que Dios te ha mostrado que eres estéril? ¿Esto no es reversible? Dice Sarai, le dice a Abraham, quizá. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión y eso que estamos pensando genera dudas en nosotros, vamos a pararnos, vamos a darle tiempo, vamos a considerarlo. No tomes una decisión todavía. Cuando tenemos dudas acerca de lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es parar. ¿Por qué? Porque quizás entremos en tomar una decisión por urgencia. Y mira, hay algo muy importante que yo en el trabajo tuve que aprender, porque tenía mucha presión en el trabajo también. Y es a considerar qué es importante y qué es urgente. Y no todo lo urgente es importante. Pero lo importante es importante y necesita tiempo. Hay que considerarlo, hay que analizarlo. Esto lo tuve que aprender con el tiempo. Había cosas urgentes que me impedían hacer aquello que realmente era importante. Todo eran urgencias, todo el mundo tenía prisa. Yo tuve que pararme y decir, bueno, ¿qué es importante, no? Pues cuando nos llega este momento de tomar decisiones, tenemos que ver la gravedad y la importancia de la decisión que vamos a tomar y darle su tiempo. Si genera dudas, vamos a pararnos. Considera, contempla, ora. Hoy en día se están tomando muchas decisiones en la sociedad en la que vivimos. Se están promulgando leyes, se están promulgando normas de diverso carácter. Y esto, fíjate, estas decisiones que se están tomando ya están trayendo y van a traer más consecuencias sociales, económicas y de diversos tipos a la sociedad en la que estamos. Porque se están tomando decisiones que no están de acuerdo a lo que Dios nos ofrece. No están de acuerdo al diseño de Dios. Y eso traerá consecuencias. Ya las está trayendo. Vamos a avanzar. Abraham podría haberle dicho a Sarai, una mujer presionada, una mujer dolida, le podría haber dicho, cariño, te comprendo y yo te apoyo. Bueno, vamos a esperar. Yo sé que estás presionada, yo sé que estás mal, yo sé que quieres hacer algo ya por darme un hijo, ¿no? Pero, ¿por qué no esperamos un poquito? ¿Por qué no esperamos en el Señor? ¿Por qué no nos damos un tiempo? Yo te comprendo, voy a estar contigo en esto. ¿Esa sería la actitud de un marido? Sí, ¿verdad? Comprender a la esposa, sus deseos, sus anhelos, sus frustraciones, pero también por parte de la esposa hacia el marido, ser de ayuda, ¿no? Cuando el marido está presionado. Eso es algo que se tiene que dar en el matrimonio. Podríamos haber esperado que esa fuera la actitud de Abraham, pero vamos a leer. Así que Abraham, verso 4, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. No se nos dice ni que él pensara, ni que él contemplara. No, simplemente, y no sabemos cuándo tampoco, pero dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. Y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya. O como dice Reina Valera, mi afrenta sea sobre ti. Puse a mi sierva en tus brazos, te la di como mujer. Pero ahora que está embarazada, que me trata con desprecio, el Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar, su sierva, con tanta dureza que al final Agar, ella, huyó. O como dice Reina Valera, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar supo que había quedado embarazada y esto cambió radicalmente su mentalidad. Cambió su condición, lógicamente, iba a tener un hijo de la persona que gobernaba a tanta gente, que era Abraham. Entonces esto le hizo cambiar de mentalidad, de visión. ¿Hacia quién? Hacia Sarai,
que la considero así. Sarai, si tenía poco problema con su frustración, con su presión, ahora resulta que es una mujer que se sentía fracasada, pero es que además ahora estaba despreciada por su propia sierva. La decisión que había tomado de poner a su sierva en manos de Abraham como mujer, lejos de solucionar la situación, la complicó todavía más. Y Agar toma también una decisión, que es la de menospreciar a su señora, a Sarai. ¿Qué tenemos aquí? Evidentemente tenemos un conflicto en el hogar, pero un conflicto muy serio. Le dice ella, mira, la culpa, todo es culpa tuya, le dice Sarai a Abraham. Abraham le podía haber dicho, no, si es que eres tú la que me diste a la sierva, pero es que tú no dijiste nada. Ya, eso es algo que ¿os suena extraño? Yo creo que ahora, hoy en día, hay tantas crisis familiares por decisiones equivocadas. Dicen las estadísticas que, sin ir más lejos, en Navarra ha habido meses que han superado los divorcios a los matrimonios. Se producen crisis dentro de los matrimonios, claro que sí, y muchas veces el origen no es lo mal que lo ha hecho uno, son decisiones que uno ha tomado pero que el otro pues ha seguido, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Empiezan a culparse mutuamente. Una mujer presionada, una mujer frustrada, una mujer despreciada, y por si eso fuera poco, ahora resulta que en conflicto con su propio marido, quien debería ser su apoyo mutuo. O sea, la situación, una decisión, fue degenerando de tal manera que cada vez se va complicando más y ya el conflicto está en el propio matrimonio. Bueno, no sé si esto suena extraño en nuestros días. Me parece que no. Podríamos cambiar el contexto, pero la situación se repite no una vez ni dos, miles de veces. No nos tomamos el tiempo necesario para contemplar cuál es nuestra situación. Pero bueno, esto lo ponemos en el contexto del matrimonio. Si lo lleváramos al contexto laboral, muchas veces, el otro día hablaba con una persona, me decía, ¿cuántas veces discutimos con compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces discutimos con nuestros hijos por bobadas? Si realmente tuviéramos una situación de crisis fuerte, de enfermedad o de otro tipo, nos penaría haber tenido esas peleas y esas luchas que a veces son por cosas insignificantes. Pero, ¿cómo podemos sanar, cómo podemos restaurar, cómo podemos revertir esa situación que ya se ha creado por una mala situación? Pues lógicamente Dios nos ha dado la solución. Nosotros que somos cristianos, nosotros que conocemos el Evangelio, sabemos del poder de la sangre de Cristo para revertir esas situaciones. ¿Amén? Y lo que tenemos que hacer es pedir al Señor juntos para que Él intervenga en esa situación, para que nos dé un espíritu conciliador, para que nos dé un espíritu de concordia, para que nos dé un espíritu de amor. En lugar de estar diciendo tú tienes la culpa o la tienes tú, o ya no te hablo más, o no vuelvas a pisar mi casa, o qué sé yo, porque hay tantas casuísticas diferentes. Hay que pedirle al Señor que Él nos ponga ese espíritu, ese talante conciliador, ese Espíritu Santo, ¿verdad? Que intervenga. Vamos a seguir avanzando, poco a poco. El ángel del Señor, verso 7, el ángel del Señor, en hebreo era el Malach Yahvé, encontró, es decir, la halló a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora. Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete, ponte sumisa bajo su autoridad. Otro efecto consecutivo es, ya tenemos el matrimonio en crisis, ya tenemos el lío en la casa, pero es que además las personas que están cerca también se están viendo afectadas por esa decisión nuestra. En este caso, ¿qué hace Sarai? ¿Qué hace Agar? Huye.
Ella evidentemente había menospreciado a su señora. Y la consecuencia es que su señora le había tratado duro. Y ella tiene que huir, ¿verdad? Y los problemas no se solucionan huyendo. Los problemas no se solucionan huyendo. Y el Señor, en ocasiones, quiere volvernos a poner en el lugar del cual estábamos huyendo. Hace unos días hablaba con una persona acerca de cosas que se pierden en la vida, en esta vida terrenal. Cosas que se pierden. Puede ser la salud, puede ser algo de dinero, qué sé yo. Pero mira, hay algo que es de mucha más importancia y de suma importancia, que es dónde voy a pasar la eternidad. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Yo le decía a esta persona, digo, a veces nos pasamos la vida huyendo de la voz de Dios, huyendo, porque no queremos afrontar, no queremos reconocer que muchas veces la responsabilidad de cómo estoy y el responsable de esa situación soy yo mismo. Soy yo mismo con mis decisiones quien me ha puesto en esa situación. Y eso ha generado que tenga que huir del lugar, que tenga que huir de ahí donde estoy, que tenga que dejar esa relación, que tenga que hacer algo. Pero, y repito, no es la solución. La solución, como le dice el ángel del Señor a Agar, es vuelve y sométete a tu señora. Soluciona el problema ahora. Dice el proverbio de Salomón, Proverbios 16:7, y este es un versículo que os voy a dar un testimonio acerca de él. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, Proverbios 16:7, cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Una promesa, tus enemigos van a estar en paz contigo. Una condición, que tu vida le agrade a Dios. Vaya. Mi propia vida, doy testimonio, cuando yo me convertí al Señor, el Espíritu Santo constantemente traía a mi mente cosas que yo había hecho a personas que evidentemente no fueron para nada buenas. Y tuve que, más de una ocasión, volver a buscar a esa persona para pedirle perdón. Y sabéis lo que me encontré, no una vez ni dos, en más de una ocasión. No solamente el perdón de la persona, sino la alegría de esa persona por ver que mi vida había cambiado. Ese es mi testimonio de vida. Yo volvía y decía, ¿te acuerdas que yo tal? Pero de verdad, ¿pero cómo has cambiado? Sí, es que he conocido al Señor, es que he conocido el Evangelio. Pues se alegraban de lo que me había sucedido. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Por eso no tengas miedo. Si el Señor te dice, vuelve y resuelve ese problema que está sin resolver, vuelve en el nombre de Jesús. Vuelve en el nombre de Jesús. Y te encontrarás que eso va a dar un fruto en tu vida y en la vida de los que te rodean. Primero es que vas a ser de testimonio, evidentemente, y eso el Señor lo aprecia, la obediencia. Vamos a seguir adelante. ¿Qué hace Agar, verdad? Dice el verso 10, y después añadió el ángel, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia, ha oído tu aflicción. El Señor oye el clamor y ve la angustia de las personas afligidas. Cuando hablamos de una fe viva en Cristo, no estamos hablando de creer en Dios. Y esto quiero dejarlo bien claro. Una persona que tiene una fe viva no es una persona que cree en Dios. Es una persona que vive consciente de que Dios le oye, Dios le ve y Dios interviene en su vida. Eso es una fe viva. Lo demás es una creencia que Dios existe, sí. Y otros creen que hay una fuerza sobrenatural y otros que alguien tuvo que hacer esto, pero no estamos hablando de esa fe. Una fe viva en una persona
hace que ésta viva consciente de que es Dios quien le está escuchando, que es Dios quien le está viendo, que es Dios quien le está guiando y que es Dios quien está interviniendo en su vida. ¿Por qué? Porque como decía antes, no se trata de huir, se trata de dar la cara delante de Dios y delante de las personas. El huir no es la solución. Por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, nos llama a buscar sus recursos. Cuando yo soy insuficiente, el Señor me dice, sí, tú sí eres insuficiente, pero yo soy suficiente y yo voy contigo. ¿Me crees? Y Agar le dice, vuelve donde está tu señora y sométete a ella. Yo te voy a dar descendientes. Tu hijo se va a llamar Ismael, que quiere decir que Dios me oye. Vamos avanzando. Verso 12. Este hijo tuyo, dice el ángel, será un hombre indomable, fiero, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve, no el Dios que me oye solamente, sino el Dios que me ve y el Dios que está interviniendo en su vida. Esta es la fe que tenemos que pedirle al Señor. Una fe real. Tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beher Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Y aún se encuentra entre Cades y Berez. El Señor le adelanta a Agar el carácter de ese niño. Y ya lo creo que acertó el Señor con Ismael, ¿verdad? Seguiremos avanzando en el estudio de Génesis, veremos en futuros capítulos los conflictos con Isaac, el hijo de Sarai, y veremos luego todos los descendientes de Ismael que se van desarrollando en el Antiguo Testamento, los conflictos, las guerras entre judíos, descendientes de Isaac y descendientes de Ismael. Pero bueno, hoy no es el día. Hoy simplemente dejar claro que el Señor le avisó, le adelantó a Agar cuál iba a ser el carácter de ese hijo. Y ya lo creo que acertó, ¿verdad? Acertó de pleno. Los que conocéis la historia bíblica lo sabéis bien. Acertó de pleno el Señor. No es que el Señor obligó a que Ismael fuera así, no. Es que Dios preconocía lo que Ismael iba a hacer y ser. Es más, y al hilo, Dios sabe perfectamente qué voy a decidir mañana. No me obliga a tomar una decisión determinada, pero sabe qué decisión he tomado mañana y qué decisión tomaré dentro de 10 años, si es que estoy en esta vida, si es que no ha venido antes, o qué decisión voy a tomar dentro de un mes. Pero también sabe las decisiones que tú vas a tomar. Las conoce, pero no te obliga a tomarlas. Esto es algo sobrenatural. Verso 15. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. 86 años, evidentemente, no son como los años de ahora, porque entonces había mayor longevidad, ¿verdad? Pero Abraham era un hombre que todavía estaba en condiciones físicas para tener hijos. Y vemos que Sarai, por intervención de Dios, también lo fue. Ahora, el Señor estaba utilizando todas esas circunstancias, ¿para qué? ¿Para qué? Todas las consecuencias de sus decisiones, para tratar y para trabajar y para transformar la vida de Abraham. Pero ¿qué ocurre con las consecuencias de mis malas decisiones? Que de la misma manera Dios las está utilizando, las puede utilizar para trabajar en mi vida. ¿Y qué espera Dios? Que reconozca mi insuficiencia y que clame por su intervención, por su suficiencia. Abraham tendrá que aprender a tomar decisiones sin precipitarse,
pero la Biblia no esconde la humanidad de sus personajes, ¿verdad? Esto es algo maravilloso de la Biblia. Es que el protagonista, el que no se equivoca nunca, es Dios. Pero todos los hombres y mujeres de la Biblia, como tú y como yo, son personas humanas, expuestas al error, expuestas a la labor de ese Dios todopoderoso, si le dejamos, si deseamos que Él realmente trabaje en nuestra vida. Cuando nos hemos equivocado, claro que hay una solución. Podemos habernos equivocado, nos hemos equivocado muchas veces, pero Dios puede revertir esa situación si la llevamos a Él, si la llevamos a sus pies. Toda persona debe contar con los recursos que el Señor le da. Recursos de gracia, no porque los merezcamos, sino porque a Él le complace proveernos de ellos. Y esto es algo maravilloso. Y revertir esos efectos. Yo me recuerdo ese autor que tanto me gusta, que es C.S. Lewis, tiene una frase que a mí me impactó y me gusta mucho, que dice: no puedes cambiar el principio, pero sí puedes comenzar donde estás y cambiar tu futuro. ¡Qué gran verdad! No puedes cambiar tu principio, no puedes cambiar la decisión que tomaste, pero sí puedes cambiar en este momento, con las circunstancias que estás viviendo, y cambiar tu futuro. Si me permites, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una fe viva, como hemos dicho. Vivimos conscientes de que Dios nos ve, Dios nos oye y Dios interviene en nuestras vidas y que contamos con sus recursos. Yo lo creo, sinceramente. Pero si no es así, déjame que te dé un consejo, que tomes una decisión de la que nunca te vas a arrepentir. Sigue a Cristo. Búscalo. Busca su palabra, busca su consejo, busca su espíritu en tu vida. Porque de eso jamás te arrepentirás. Jamás te arrepentirás. Además, porque está en juego algo más importante que cualquier cosa que en esta vida podamos dejar, que es ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Dónde lo voy a pasar? Creo que Dios es, en Jesucristo, ese recurso que Él me entrega para pasar la eternidad con Él, ¿o no? Esto es muy importante porque es la clave de la vida cristiana. Dice que esto es la voluntad de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Eso dice Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en aquel a quien Dios ha enviado, y es Él mismo. Por eso, si decidimos seguir a Cristo, no nos vamos a equivocar jamás. Me gustaría terminar con una historia que recoge el Evangelio de Lucas, donde encontramos a una persona. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 35, dice: al acercarse Jesús a Jericó, una hermosa ciudad con bonitos jardines, era preciosa, una ciudad próspera. Y había un mendigo y ciego. Vaya, normalmente los ciegos eran mendigos porque no podían dedicarse a otra cosa, ¿verdad? Pero fíjate, si la situación de este hombre era delicada y era mala. Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino y cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! ¡Cállate!, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él aún gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre, y al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Qué sencillo, ¿verdad? Pero es que quien está diciendo ¿qué quieres que haga por ti? Es el que tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la suficiencia y todos los recursos, y aquel por quien todo fue hecho y para quien todo fue hecho, Jesús. Ahora, ¿qué parte nos toca a nosotros? Jesús
Hijo de David, ten compasión de mí, porque he tomado malas decisiones, porque me he equivocado y estoy ahora en una situación insufrible que no puedo soportar. Yo creo en ese Jesús que te va a dar lo que necesitas, que te va a sacar de esa situación si tú clamas a Él. No te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que necesitas. Y esto es muy diferente. Por eso, sea cual sea nuestra situación, tenemos que clamar al Señor. Señor Jesús, sé propicio a mí, ten compasión de mí. No hay situación que Él no vea, no hay situación que Él no oiga, no hay situación que no pueda revertir, que no pueda cambiar, aunque la hayamos generado nosotros con nuestras malas decisiones. ¿Qué quieres que haga hoy por ti? Eso es lo que nos dice el Señor, a ti y a mí, a todos nosotros. Señor, quiero ver, porque ya no quiero ser mendigo, quiero ver, quiero vivir por mi cuenta, quiero poder hacer cosas. Y le dice Jesús, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Maravilloso. Este hombre no solamente recupera la vista, es que se convierte en un seguidor de Jesús, en un adorador de Jesús. Por eso Él nos va a dar muchísimo más de lo que nosotros podamos esperar. Simplemente vamos a clamar al Señor, que nos saque, que nos ayude en la situación en que nos encontramos. Puede ser una situación de conflicto familiar como tenían Abraham y Sarai. Puede ser una situación laboral penosa. Puede que no esté en el trabajo que yo quiero. Puede que ni siquiera tenga trabajo. Puede que esté esperando a que el Señor me consolide en un lugar. Puede que el Señor me saque de una situación malísima, económicamente hablando. Pídele ayuda al Señor. Pídele al Señor que tenga compasión de ti. Y si tienes que reconocer que te has equivocado, que has tomado una decisión errónea, dile, Señor, me equivoqué, perdona.